¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se desploma sin razón aparente? ¿Que el sufrimiento no tiene sentido? La historia de Job es un relato antiguo, pero su mensaje resuena más que nunca. Un hombre justo, bendecido con todo lo que podría desear, hasta que lo pierde todo. ¿Cómo puede alguien seguir creyendo en la bondad de Dios cuando enfrenta tanto dolor? En este video te contaré la impactante historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. Acompáñame a descubrir cómo, a través de la tragedia y la desesperación, Job mantiene su integridad y busca respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho. Antes de comenzar, quiero pedirte tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos bíblicos. También me gustaría saber tu opinión de este relato. Deja tus pensamientos en los comentarios, y no olvides compartir este video con otras personas que, como tú, disfrutan explorando el significado de las Escrituras. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo estos mensajes poderosos con el mundo. En un rincón remoto del mundo antiguo, en una tierra llamada Uz, vivía un hombre cuya vida parecía sacada de un cuento de bendiciones divinas. Su nombre era Job, y su reputación resonaba más allá de las fronteras de su región. Era justo, íntegro, temeroso de Dios y alejado del mal. No era solo su carácter lo que destacaba, también poseía una prosperidad que muchos envidiarían. Sus rebaños eran incontables. Bueyes, asnos, ovejas y camellos pastaban en sus fértiles tierras. Siervos trabajaban diligentemente bajo su cuidado, y su casa siempre estaba llena de risas y celebraciones gracias a sus 10 hijos, 7 varones y 3 hermosas hijas. Job no era un hombre arrogante ni complaciente con su éxito. Sabía que todo lo que tenía venía de Dios, y por eso vivía con humildad y gratitud. Después de cada banquete familiar, donde sus hijos se reunían para disfrutar de la vida, Job se levantaba al amanecer, ofreciendo sacrificios por ellos. Quizás alguno de mis hijos haya pecado, pensaba, preocupado incluso por el más mínimo desliz. Su devoción no era solo un acto ritual, era un reflejo de su corazón sincero hacia Dios. Pero mientras Job disfrutaba de esta vida aparentemente perfecta, algo extraordinario estaba a punto de suceder en los cielos. En una dimensión invisible para los ojos humanos, una reunión celestial estaba en marcha. Dios, rodeado de ángeles, observaba con atención. Entre ellos se encontraba Satanás, quien había estado vagando por la tierra, inspeccionando a los hombres. Cuando Dios le preguntó qué había visto, Satanás respondió con desdén: «He estado observando a tu siervo Job. Claro, es justo y temeroso de ti, pero ¿por qué no habría de serlo? Le has dado todo lo que tiene, quita sus bendiciones, y verás cómo te maldice». Estas palabras marcaron el inicio de una tormenta que pronto azotaría la vida de Job. Pero antes de adentrarnos en las pruebas que enfrentó, es crucial entender quién era Job antes de que el suelo bajo sus pies comenzara a temblar. Su historia no es solo la de un hombre rico, sino la de alguien cuya fe era tan profunda como su prosperidad. Y esa fe sería puesta a prueba de maneras que nadie podría imaginar. Mientras Job seguía con su vida, ajeno a la conversación que se desarrollaba en los cielos, Satanás obtuvo permiso para actuar. Dios, confiado en la fidelidad de Job, le dio rienda suelta al acusador, pero con una condición: no podía tocar la vida de Job directamente. Así, Satanás comenzó a tejer una red de tragedias que pronto haría añicos la paz del hombre más bendecido de Uz. El primer golpe llegó sin previo aviso. Mensajeros llegaron uno tras otro, cada uno trayendo noticias más devastadoras que la anterior. Los bueyes y asnos fueron robados por saqueadores. Un fuego del cielo consumió a las ovejas y pastores. Los caldeos atacaron y se llevaron a los camellos. Pero el golpe final fue el más cruel. Mientras sus hijos celebraban en la casa del mayor, un viento violento derribó el edificio, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job perdió todo lo que amaba: su riqueza, su trabajo y, lo más doloroso, su familia. ¿Cómo reaccionaría un hombre cuya vida había sido arrancada de raíz? Sus amigos esperaban lágrimas, gritos de desesperación o incluso palabras de odio hacia Dios. Pero lo que hizo Job dejó a todos desconcertados. Rasgó su manto, se rasuró la cabeza y cayó postrado en tierra. Con voz serena,
adoró a Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, Satanás no estaba satisfecho. Volvió ante Dios, argumentando que el sufrimiento físico sería la prueba definitiva. Toca su cuerpo, dijo, y verás cómo te maldice. Dios, nuevamente confiado en Job, permitió que Satanás afligiera al hombre justo, pero bajo una condición: no podía quitarle la vida. Pronto, Job fue golpeado por una enfermedad repugnante. Su cuerpo quedó cubierto de úlceras malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se sentaba en ceniza, rascándose con fragmentos de cerámica, mientras su esposa, desesperada, le decía: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job respondió con firmeza: si recibimos lo bueno de parte de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también lo malo? En medio de este oscuro valle, 3 figuras aparecieron en el horizonte. Eran sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, quedaron mudos. Durante 7 días y 7 noches, permanecieron sentados junto a él en silencio, compartiendo su dolor. Pero ese silencio no duraría mucho. Pronto, las palabras llenarían el aire, y con ellas, las acusaciones, los debates y las preguntas que pondrían a prueba no solo la fe de Job, sino también la comprensión de la justicia divina. El silencio que había envuelto a Job y sus amigos durante 7 días finalmente se rompió. Fue Elifaz quien tomó la palabra primero, incapaz de contener más sus pensamientos. Con voz grave, comenzó a hablar: Job, si fueras justo como dices, ¿por qué te ha golpeado esta calamidad? Dios no castiga al inocente. Debes haber pecado, aunque sea en secreto. Sus palabras eran un eco del razonamiento común de la época. El sufrimiento era siempre una consecuencia directa del pecado. Job escuchó en silencio, pero pronto respondió con vehemencia. ¿Por qué me acusáis sin pruebas?, replicó. Soy inocente. He caminado recto ante Dios, pero ahora estoy siendo consumido por un dolor que no entiendo. Clamo justicia, pero solo encuentro oscuridad. Su voz temblaba de frustración, pero también de fe. Aunque cuestionaba la aparente injusticia de su situación, nunca renegó de Dios. Uno tras otro, los amigos continuaron argumentando. Bildad insistió en que Job debía reconocer su error para recibir restauración. Zofar fue aún más duro, sugiriendo que el sufrimiento de Job era insignificante comparado con lo que merecía si realmente había pecado. Pero Job seguía firme. Si he pecado, mostradme mi error, desafiaba. Pero si soy inocente, ¿por qué me abandona el Señor? Mientras los ciclos de debate se intensificaban, un joven llamado Eliú irrumpió en la conversación. Había estado escuchando en silencio, pero ya no podía contenerse. Todos estáis equivocados, declaró. Ni Job ni vosotros entendéis la grandeza de Dios. El sufrimiento puede ser una lección, un medio para purificar y enseñar. No todo es castigo. A veces, es una oportunidad para conocer más profundamente al Creador. A pesar de las palabras de Eliú, Job seguía sintiéndose atrapado en un laberinto sin salida. Sus amigos no comprendían su dolor, y él mismo luchaba por entender el propósito detrás de su sufrimiento. En medio de este caos emocional y espiritual, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un viento poderoso comenzó a soplar, y de repente, una voz resonó desde el torbellino. Era Dios mismo quien hablaba, y sus palabras sacudirían el corazón y la mente de Job como nada antes lo había hecho. El torbellino rugía con una fuerza que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, y de su centro emergió una voz poderosa e inconfundible, la voz de Dios. No fue un grito de ira, sino una serie de preguntas que resonaron como truenos en el alma de Job. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento?, comenzó Dios. Luego vinieron las preguntas que dejaron a Job sin aliento. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién puso a los mares límites para que no se pasen? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o soltar las ligaduras de Orión? Dios no respondió directamente a las preguntas de Job sobre el sufrimiento ni ofreció una explicación racional para su dolor. En cambio, llevó a Job a contemplar la grandeza de la creación.
Habló de los animales más majestuosos y misteriosos: el Behemoth, fuerte y sereno, y el Leviatán, temible y libre. Cada palabra de Dios era un recordatorio de su soberanía absoluta, de su sabiduría insondable y de su poder infinito. Frente a esta revelación, Job sintió como su orgullo y sus demandas de justicia se desmoronaban. «Yo te conocía solo de oídas», confesó Job con humildad, «pero ahora mis ojos te ven». En ese momento, comprendió que su perspectiva había sido limitada, que sus preguntas eran insignificantes frente a la vastedad del plan divino. No era necesario entenderlo todo, lo único que importaba era confiar en aquel que todo lo gobierna. Job se arrepintió en polvo y ceniza, reconociendo su pequeñez frente a la grandeza de Dios. La intervención divina no solo transformó a Job, sino también a sus amigos. Dios reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar por sus palabras erróneas y les ordenó ofrecer sacrificios. Job, a pesar de todo lo que había pasado, oró por ellos, mostrando una vez más su carácter compasivo y su restauración espiritual. Pero la historia no terminaba ahí. Aunque Job había encontrado paz en su corazón, aún quedaba una última sorpresa, una que demostraría que la fidelidad a Dios nunca queda sin recompensa. Después de que Job orara por sus amigos, algo extraordinario comenzó a suceder. Como un amanecer después de una larga noche, la vida de Job empezó a cambiar. Dios, en su infinita bondad, restauró todo lo que había perdido, pero no solo eso, le dio el doble de lo que antes poseía. Los rebaños regresaron multiplicados, las tierras florecieron nuevamente, y la prosperidad volvió a llenar su hogar. Pero lo más preciado fue la llegada de nuevos hijos e hijas. 10 en total, como antes, pero esta vez las hijas fueron descritas como excepcionalmente hermosas, y sus nombres resonaron con belleza y significado: Gemima, Kecia y Keren-Apuk. Job les dio una herencia junto a sus hermanos, algo poco común en aquellos tiempos, demostrando así su gratitud y generosidad. Job vivió muchos años más, disfrutando de una vida plena y longeva. Vio crecer a sus hijos y nietos, y experimentó la bondad de Dios en cada etapa de su vida. Su historia llegó a ser conocida como un testimonio de fe inquebrantable, de cómo un hombre justo pudo mantenerse firme incluso cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Pero más allá de la prosperidad material, lo que realmente destacó fue la transformación espiritual de Job. Aprendió que el sufrimiento no siempre tiene una explicación lógica ni está necesariamente vinculado al pecado personal. A veces, es una oportunidad para profundizar la relación con Dios, para confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Job descubrió que la verdadera riqueza no está en los bienes terrenales, sino en conocer y experimentar la presencia divina. La historia concluye con una reflexión poderosa: y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Este versículo no solo habla de la restauración material, sino también de la plenitud espiritual que Job alcanzó tras su prueba. Su legado perduró como un recordatorio de que, aunque el sufrimiento puede ser abrumador, la fidelidad a Dios siempre lleva a la restauración y a una comprensión más profunda de su soberanía. Así, la historia de Job no termina con una simple lección moral, sino con una invitación a confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida. Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos sus planes, podemos estar seguros de que Él obra para nuestro bien y para su gloria. Y en esa certeza, encontramos esperanza, propósito y paz.